Bueno, buenos días otra vez a todos. Es ya nuestra tercera sesión juntos, nuestra tercera clase, hoy 18 de julio. Entonces vamos a abordar hoy un tema también que creo que es insuficientemente planteado por los medios de prensa, como es la primavera tardía que llegó a tierras del Líbano, pero también podemos hablar de Irak, de Sudán. Apenas recibimos algunas imágenes, algunos muy brevísimos informes de lo que sucede allí, pero no se comprende el porqué de las protestas y por qué llegaron más tarde que lo que fueron las revueltas árabes, lo que llamamos, como ya hemos dicho en otras oportunidades, primavera árabe a nivel de relato periodístico. ¿Qué está pasando en Sudán? ¿Qué está pasando en Líbano antes y después de la pandemia? Pero sobre todo, ¿por qué hablamos de una primavera tardía? Y también plantearnos cuál es el balance de esa primavera árabe en el resto del mundo árabe. ¿Sirvió acaso esa primavera árabe para lograr alguna conquista de las que se planteaba la calle, el pueblo árabe, la sociedad civil de Marruecos, pero también de Libia, de Egipto? En Siria ya planteamos la semana pasada entonces que la guerra continúa, una guerra de desgaste que a todas luces pareciera que la va a ganar efectivamente el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo va a hacer para continuar gobernando un país tan dividido, tan fracturado, tan violentado, pero además con más de 500.000 muertos a sus espaldas? Bien, vamos a hablar entonces de la situación en Líbano, que a partir de septiembre, octubre concretamente del año pasado, vivió escenas como las que van a ver ahora, primero festivas, pero después con una sumatoria de enojos otra vez en la población civil del Líbano, que protestó contra la situación económica del país, contra el estancamiento y sobre todo oídos sordos que hacía el gobierno y las autoridades del país sin poder sacar al país de una situación económicamente hablando muy dura, que se ha perpetuado en el tiempo y que la pandemia del coronavirus lo único que ha hecho, como podemos imaginar, es agravar la situación con despidos masivos, pérdida de empleo, pero también en un país donde no hay seguridad social para todos, donde no hay seguro de paro para todos los ciudadanos y por tanto el enojo, la bronca podríamos decir de los libaneses continúa. Vamos a ver este informe de la televisión France 24 en voz en español, su servicio en español, y continuamos con nuestra clase. Personas en las calles de Beirut protestaron para denunciar condiciones de vida cada vez más difíciles a medida que la crisis económica del Líbano empeora. La razón principal por la que protestamos son las condiciones de vida. Somos parte del pueblo y soportamos lo que la gente soporta. Estamos aquí para exigir nuestros derechos como todos los demás. Es hora de que salgamos a la calle. Las tensiones entre la policía y los manifestantes estallaron en algunos puntos. Para muchos de ellos, el gobierno es el responsable de los problemas económicos del país. En las últimas semanas, la libra libanesa ha perdido valor frente al dólar estadounidense, mientras que el tipo de cambio oficial permanece fijo, lo cual alimenta la preocupación de que las reservas en dólares se están agotando. A principios de este mes, el primer ministro Said Hariri declaró una emergencia económica, poco después de que su gobierno aprobara amplios recortes presupuestarios, unas medidas diseñadas para hacer frente a una deuda pública de unos 86.000 millones de dólares, lo cual representa el 150% del PIB, una de las tasas más altas del mundo. Las autoridades buscan desbloquear 11.000 millones de dólares en inversiones internacionales prometidas, pero los proveedores afirman que quieren ver avances en las reformas antes de liberar los fondos. Bien, como veíamos entonces, el principal foco de estas protestas sigue siendo Beirut, la capital, pero se han replicado a lo largo de estos últimos meses protestas muy multitudinarias, sobre todo de jóvenes
jóvenes, tanto estudiantes universitarios, pero algunos liceales también, y otros que están trabajando pero han perdido también poder adquisitivo producto de lo que ha sido la depreciación de la lira libanesa frente al dólar. Pero también tenemos que recordar que en octubre del año pasado el primer ministro, al cual veíamos en imágenes, Saad Hariri, hijo del mítico e histórico ex primer ministro del país, Rafik Hariri, que fue asesinado en el año 2005 en un brutal atentado, hicieron explotar su vehículo en una plaza pública y saltó por los aires, y bueno, ahí en el barrio de Solider. Entonces él tuvo que dimitir producto de la presión de la calle. Y bueno, lo que cabe entonces comentar es que el Líbano está viviendo esa suerte de primavera árabe tardía, porque las razones que motivan e inspiran estas protestas son las mismas que también se dieron en Túnez o en el Egipto de Mubarak en el 2011, cuando arrancaron esas primaveras árabes, porque hubo distintos andariveles y carriles por los que transitó esa locomotora llamada revolución árabe. En el caso del Líbano ha sido de una manera más tardía, y tenemos que recordar dónde está geográficamente ubicado el Líbano. Está en el Mediterráneo, un país muy pequeño, del tamaño del departamento de Tacuarembó, con aproximadamente 5,5 millones de habitantes, y ahí tenemos que entender que están los nacionales, como también cerca de 1 millón que había antes de la pandemia de inmigrantes, sobre todo africanos, que estaban trabajando en el sector turismo. Bueno, un sector que se ha visto fuertemente golpeado y mermado por el efecto de la pandemia, del coronavirus, pero también hay que comprender que es una plaza financiera importante para Oriente Medio, pero que ahora, producto del parón de la economía a nivel mundial, se resiente también del coronavirus. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Si se va a violentar todavía más la calle, habrá que esperar. Los libaneses libraron una guerra civil en la década de 15 años, duró a partir de 1975, en la década del 70, esa guerra civil libanesa. Recomiendo muchísimo la película El Insulto, es una película libanesa que está disponible también en Netflix, en esa plataforma digital, pueden verla, y allí van a ver también otro de los problemas que corroe y permea todas las sociedades árabes, y que es el sectarismo, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Yo hoy quisiera centrarme un poquito más en una actualización de este tema. Las protestas de los jóvenes en el Líbano van más allá del sectarismo siempre latente en estas sociedades, que es convenientemente azuzado y espoleado, como he dicho en otras clases, por las autoridades y sobre todo por los partidos políticos. El Líbano, un país cuyo presidente, por la constitución del país, tiene que seguir siendo cristiano. ¿Por qué? Pues es un país que hasta la década del 70, a principios de la década del 80, era un país que tenía una preeminencia, un porcentaje elevado de cristianos, sobre todo el rito cristiano maronita, y luego los melquitas le seguían, pero hay que entender que en el Líbano hay 18 religiosidades presentes, 18 tipos de confesiones religiosas vigentes, con sus distintas iglesias y patriarcas, pero esas rispideces y esas tensiones religiosas que siempre han permanecido, incluso después de firmar los famosos acuerdos de Taif, por los cuales se llegó al final de la violencia, al fin de la guerra civil libanesa. Bueno, ese sectarismo ha sido, como digo, siempre azuzado por los líderes políticos para seguir recabando y recaudando votos y capital político, ¿verdad? Pero la calle hoy exige sobrepasar, exige ir más allá y olvidar el sectarismo. Los jóvenes lo que están pidiendo hoy en el Líbano es que haya pan y trabajo, que haya un futuro digno para ser vivido, que haya condiciones económicas para poder quedarse y permanecer en el país. Y entienden que las autoridades no están actuando como debieran, y sobre todo el Banco Central, están muy en contra del presidente del Banco Central libanés, porque entienden que no ha hecho lo suficiente para evitar esa depreciación de la moneda libanesa frente al dólar. Además, tenemos que recordar que el Líbano también vivió el azote de la guerra civil siria desde muy temprano, recibiendo la mayor cantidad de refugiados sirios. De hecho, las familias sirias que están en Uruguay todavía hoy día llegaron procedentes del Líbano. Más de 1,5 millones, se estima que cerca de 2 millones de refugiados, si tenemos en cuenta los contabilizados por ACNUR, la Agencia Oficial de Naciones Unidas para los Refugiados, y los que no estaban inscritos con estas
agencias internacionales. Bueno, serían 2 millones de refugiados los que recibió el Líbano, muchos de los cuales permanecen en Líbano y sobre todo en la capital, en Beirut, que también ahora no pueden trabajar como lo hacían antes de la pandemia, porque como sabemos ha golpeado sobre todo al sector del turismo, del cual también vive buena parte de la población de Líbano, un país, como digo, con costa, con balcón al Mediterráneo. Bien, esta es la situación en Líbano, pero también tenemos protestas que se gestaron a partir de abril del año 2019 de manera muy evidente, muy palpable en Jartum, la capital de Sudán Norte. Recordemos que Sudán es un país africano al sur de Egipto, que siempre estuvo bajo la bota de Egipto, incluso en la etapa del mandato británico sobre Egipto y Sudán, pero un país muy subdesarrollado, un país también dividido en dos, Sudán Norte y Sudán Sur, desde el 2011, el norte eminentemente de extracción árabe, pero también con un general golpista como supo ser Omar al-Bashir, hoy derrocado por las calles, por esas protestas masivas que comenzaron el año pasado, pero todavía la junta militar que de alguna manera se opuso a la celebración de elecciones rápidamente tras la salida del general Bashir, continúa gobernando un país del cual nos llegan muy pocas noticias, que es un país árabe, integrante de la Liga de Estados Árabes, que se compone de 22 países árabes, como recordaréis. Sudán es uno de ellos, y allí se impone también la Sharia, o era impuesta en tiempos del general Bashir, y nada hace pensar que han obviado esa parte los militares que siguen gobernando el país desde abril hasta la fecha, pero entonces la Sharia, el Código Islámico, también es la fuente del derecho en aquel país africano. Un país que habla árabe, pero que tiene otros dialectos vigentes, porque el nombre Sudán viene justamente de la palabra Sud en árabe, que significa país de los negros, pero en todo Sudán se han llegado a hablar y se han contabilizado más de 350 dialectos diferentes. Un país muy rico en vegetación, un país que tiene oro también, que tiene sobre todo el oro negro, que es el petróleo, pero que no lo puede explotar convenientemente con este clima de agite político y de inestabilidad que se está viviendo en el país africano. Vamos a un breve informe también de esta misma cadena, France 24, y ahí podremos tomarle el pulso a la realidad de aquel país. El 11 de abril, las fuerzas militares de Sudán dieron un anuncio muy esperado. Habían logrado derrotar al autoritario presidente Omar Hassan al-Bashir. 4 meses de protestas, cientos de muertos y cientos de gritos de revolución, al fin habían logrado su cometido, la renuncia del odiado líder que había permanecido más de 30 años en el poder. Pero la felicidad se terminó cuando se dieron cuenta de quién había asumido el poder. El general Mohamed Hamdan, acusado de perpetrar crímenes de guerra en el sur de Sudán. El general llegó con nuevas reglas: liberación de los prisioneros políticos, una transición de 2 años a una democracia, la suspensión de la constitución por el momento y un toque de queda a las 10 de la noche. Todo esto desesperó a los sudaneses, quienes exigían una democracia de forma inmediata. Desde entonces el país ha caído en estado de caos. Se han llevado intentos de negociación entre los civiles y los militares para lograr una transición a la democracia, pero el 3 de junio los soldados salieron al amanecer para disparar en contra de los civiles, quemar sus tiendas de campaña, violar a hombres y mujeres por igual y pegarles con palos. Salieron a buscar a los líderes para asesinarlos y después tirar sus cuerpos al río Nilo. Mataron a más de 100 personas, incluidos 19 niños. La gente en Sudán ha vuelto a vivir con miedo. Les quitaron el internet y ya muy pocos tienen el valor de salir a protestar comparado con la cantidad de antes. Pasaron de vivir debajo de una dictadura a otra dictadura. Se retomaron los intentos del diálogo, hasta que el 9 de junio los soldados irrumpieron en la universidad más importante de Sudán y mataron a 4 estudiantes protestantes. ¿Por qué el ejército sudanés negocia un día y asesina al día siguiente? Probablemente porque se encuentra dividido. Tienen que entender que en el ejército que derrocó al dictador hay 2 facciones. La primera es el ejército original, dirigido por Abdel Fattah,
y la segunda son las fuerzas paramilitares llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, que son las dirigidas por Mohamed Hamdan. Las fuerzas de apoyo rápido son aquellas que han perpetrado crímenes de guerra en el sur de Sudán y son conocidos mundialmente por su altísima agresividad. Es por eso que se le echa la culpa de las atrocidades cometidas a los paramilitares, y es por eso que se les tiene tanto miedo. Un oficial de la ONU declaró que si los paramilitares se enojaran y decidieran matar a la gente en la ciudad, no quedaría ni un burro vivo. Sudán se encuentra obviamente en una situación sumamente delicada. Se cree que la presión internacional podría ayudar a calmar un poco al país. El problema es que no hay muchos puntos en los que las partes estén de acuerdo. El ejército quiere mantener a un militar en el poder y los civiles quieren una democracia desde ya. Las fuerzas paramilitares quieren la mayor cantidad de poder que puedan obtener. Lo que sabemos es que mientras más tarden en sentarse a dialogar, más grandes son las posibilidades de una guerra civil. Bueno, como veis entonces, ha sido sumamente costoso derrocar a un dictador muy longevo como fue Omar el-Bashir, que estuvo más de 30 años en el poder, pero ha requerido además por la Corte Internacional de La Haya y por supuesto nadie lo entregó nunca. Pero continúan los militares dirigiendo ese país del que sabemos prácticamente nada, pero este también es otro de los fenómenos que podemos incluir en esa primavera tardía. Los ciudadanos sudaneses han salido a las calles, hombres y mujeres que veíamos también protestando junto con los varones, que exigen una democracia, que exigen la celebración de elecciones, pero que esperan una ayuda internacional a través de la presión que no llega porque lisa y llanamente no interesa. Es decir, hoy la atención, como decíamos, de las grandes potencias pasa por combatir el virus, del coronavirus, y un Estados Unidos que, lejos de querer intervenir en África y en los problemas de Oriente Medio, quiere salir de esos conflictos, pero que ha dejado también la puerta abierta para otros que están justamente especulando con ahora poner un pie en África. Me refiero, por ejemplo, a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos, que también quieren mantener a toda costa a aquellos que ellos consideran útiles para sus intereses. Me refiero a los propios militares que reciben apoyo, se presume que también reciben financiación de las monarquías petroleras árabes. ¿Por qué? Pues porque estas monarquías entienden que son los militares los que pueden mantener a raya a los subversivos, a los ciudadanos que exigen democracia, pero también pueden ahuyentar el fenómeno del islamismo radical, porque si hay algo que temen las monarquías árabes, como ya hemos visto, es a las agrupaciones que pueden pedir la cabeza del rey. Por tanto, aquí hay una sumatoria de intereses que conspira contra la llegada de la democracia, no solo en Sudán, sino también en Irak, un país que fue invadido por las tropas estadounidenses y otras aliadas, sobre todo europeas. La propia España también reforzó ese envío de tropas extranjeras con contingentes o batallones españoles en el 2003, y se logró derrocar al régimen de un dictador como fue Saddam Hussein, que fue ahorcado en el 2005, recordemos también sin un juicio justo, pero es más fácil derrocar y derribar a un dictador que volver a instaurar o recuperar la democracia. Y ahí tenemos también la tercera pata de esa primavera tardía, que yo llamo así, que es la revuelta o las revueltas que se están sucediendo desde noviembre del año pasado en Irak, donde también la población está harta de sufrir penurias, recortes de tendido eléctrico, es decir, de luz eléctrica, pero también con una inflación rampante, con un desempleo importante en un país rico en petróleo, pero que no ha vuelto a recuperar la producción de antaño. Con lo cual, como vemos, Irak también un país que gracias a la intervención interesada, sí, de Estados Unidos y las potencias extranjeras, celebró elecciones que las ganaron la mayoría de la población. El porcentaje más elevado, entre 65 y 68% de los iraquíes, son chiíes, y por tanto, con esa llegada de las celebraciones de las elecciones celebradas en el 2005, se abrió la puerta grande a Irán, lo que quiso evitar
Bush padre lo consiguió Bush hijo, que es la mayor influencia de Irán. Esto es una paradoja, ¿verdad?, porque permitió la entrada por la puerta grande de Irán, que siempre tuvo injerencia en los asuntos de Irak a través de lo que es el flujo, las visitas de familiares, porque recordemos que Nayaf y Kerbala son dos ciudades santas, son dos santuarios para el mundo chií y están en territorio de Irak, con lo cual el núcleo más grande de ciudadanos chiíes o de fieles del Islam chií está en Irán y en Irak, y por tanto desde el ascenso al poder de los chiíes tras la caída del régimen de Saddam Hussein, que fue suní, ahí encontramos la mayor sintonía entre los distintos primeros ministros del Irak post Saddam Hussein con el régimen de Teherán. ¿Qué va a pasar en Irak? Bueno, sabemos que fue ocupado también, sobre todo en el norte, en Mosul, muy cerca del Kurdistán iraquí. Hubo una ocupación del autoproclamado Estado Islámico, luego fueron esos territorios liberados, pero evidentemente la violencia y la guerra de guerrillas todavía continúa en lo que yo llamo siempre combates urbanos, pero también una guerra de desgaste. No podemos hablar de una conflagración abierta como una guerra civil como la que hay en Yemen o en Siria, pero ciertamente hay violencia que todavía se cobra vidas. Tenemos que recordar que cada vez que hay atentados terroristas, la mayor cantidad de muertos, de víctimas mortales, la ponen los propios países árabes. E Irak, vaya si tiene bajas mortales que lamentar. Cada vez que hay un coche bomba que explota en alguna feria vecinal, en algún mercado de Bagdad, en la capital de Irak, mueren de a cientos, y eso es bueno que lo recordemos. Pero entonces hay una primavera tardía y tenemos que recordar ahí que las causas de esa primavera tardía siguen siendo las mismas que despertaron el enojo de los tunecinos, y por eso quizás vale la pena recordar con una breve presentación cómo arrancó esa primavera árabe en Túnez y cuáles fueron las causas, las razones por las que masivamente los ciudadanos tunecinos, pero luego muy tempranamente egipcios, libios, pero también ciudadanos de Bahrein en Arabia peninsular, en el Golfo Pérsico, del cual ya hemos hablado en otras clases, salieron masivamente a protestar. Vamos allá. Hace 7 años, varios países del Medio Oriente se vieron sacudidos por revueltas, protestas, levantamientos e intervenciones que dejaron como resultado una reconfiguración del mapa de la región. Desde entonces, las crisis internas desataron un clima de inestabilidad permanente. A esta serie de conflictos se la conoce como Primavera Árabe, donde participaron Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Libia, Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Todo comenzó un 17 de diciembre del 2010, cuando un mercader ambulante tunecino fue despojado de sus mercancías y ahorros. Su desesperación e indignación lo llevó a inmolarse públicamente en forma de protesta, lo que movilizó a miles de tunecinos a levantar protestas contra el gobierno de Zine El Abidine Ben Ali. Las protestas fueron replicadas por los habitantes de los países árabes vecinos, que padecían de condiciones similares: altos precios de alimentos, falta de trabajo, represión, reclamos de libertad y derechos democráticos, búsqueda de cambio de gobierno o régimen. El sabotaje, el blanqueo de carreteras, la huelga y el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden fueron la verdadera cara de la primavera árabe. Túnez. La inmolación del mercader tunecino desató una ola de manifestaciones y se extendió desde la periferia del país hacia la capital, y en tan solo 2 meses de protesta, el gobierno de Ben Ali fue derrocado. Egipto. El 25 de enero del 2011 comenzaron los levantamientos en Egipto en oposición al gobierno de Mubarak. El mandatario trató de hacerle frente a estas protestas, reprimiéndolas con fuerzas policiales y cortando el acceso a internet para impedir la organización mediante las redes sociales. Mubarak intentó frenar el conflicto realizando cambios en su gobierno. Sin embargo, esto no alcanzó para cesar protestas, por lo que el 10 de febrero del 2011, Hosni Mubarak
cedió el poder presidencial. Finalmente, Mohamed El Baradei asumió el gobierno luego de las elecciones democráticas. Libia. Inspirados en las revoluciones de Túnez y Egipto, la población civil comenzó a manifestarse masivamente en contra de su presidente, el dictador Muammar el-Gaddafi. La reacción del gobierno fue inmediata y violenta, lo que provocó enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno y opositores, quienes habían creado el Frente de Liberación de Libia. Esto desencadenó una guerra civil. En el mes de agosto, las fuerzas rebeldes tomaron la capital Trípoli, estableciéndose como grandes vencedores. Después de eso, el ejército del gobierno comenzó a perder su poder. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi es tomado prisionero y es ejecutado. Ese mismo día, la guerra civil acabó. Siria. El conflicto inició en 2011 con una serie de protestas pacíficas en contra del gobierno, y en especial del presidente Bashar al-Assad. La represión violenta de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y sectores del ejército se alzaran en armas formando el llamado Ejército Libre de Siria. Los enfrentamientos armados desembocaron en una guerra civil que hasta el día de hoy persiste y terminó con la vida de millones de personas. La globalización del conflicto dio lugar al apoyo a cada bando. Occidente, liderado por Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe, respalda a los rebeldes y apoya la salida de Assad. Irán, Rusia y China apoyan al gobierno proporcionando armamento y aporte financiero. Si bien la primavera árabe logró acabar con gobiernos dictatoriales, dejó como resultado un Medio Oriente con inestabilidad geográfica, económica, política y social, y convirtiendo la región en un escenario ideal para la intervención de países en el territorio y el fortalecimiento de grupos terroristas como el Estado Islámico. Bien, como vemos entonces, ya tiene algún tiempo este vídeo, pero sigue siendo válido para comprender cómo se gestó ese fenómeno que llamamos periodísticamente y también eufemísticamente primavera árabe. Cabe recordar que arrancó en Túnez y allí sí se produjo una revolución, lograron derrocar al gobierno de Ben Ali, que ya murió, se exilió en Arabia Saudí, pero murió muy recientemente. Huyó, hay que decirlo, con buena parte de la riqueza del país, un país agrícola, un país también que vive del sector turismo, pero que producto de los atentados que sufrió post-primavera árabe, se redujo muchísimo la cantidad de turistas extranjeros, sobre todo europeos, con lo cual también hay falta de trabajo, sigue habiendo inestabilidad económica. Ganaron las elecciones el partido islamista Renacimiento An-Nahda. Han tenido que hacer concesiones en su ideario islamista, sí, porque las uniones de trabajadores y también la sociedad civil tunecina, contrario a lo que puede pasar en otras partes del mundo árabe, es bastante fuerte y está muy consolidada. Yo creo que eso tiene que ver también con un proceso de secularización que vivió el país tras haber sido colonia francesa, que duda cabe, y las mujeres además allí gozan de otro nivel de igualdad o de respeto a los derechos individuales, por ejemplo, en lo que tiene que ver en materia de matrimonio, de, por ejemplo, divorcio. Para empezar, la poligamia está prohibida por derecho positivo en Túnez. Es el único país árabe y musulmán de mayoría que prohibió por derecho positivo hace años la poligamia. En Túnez entonces la revolución se concretó y con algunas dificultades y obstáculos, pero continúa avanzando hacia una democratización tal y como la conocemos en Occidente, con alternancia de partidos en el poder, no sin sus sustos y sin sabores, pero sigue avanzando ese buque insignia que ha sido Túnez, un país chiquititito en el norte de África, integrante de lo que llamamos el Magreb. 5 países juntos que integran esa unión, que hoy está muy decadente, no han avanzado en esa unión ni aduanera ni de cooperación regional, como son Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Mauritania, un país también con una mirada, un balcón al Océano Atlántico. Si vamos al caso de Egipto, el balance es mucho más gris, el panorama. Como sabemos, Egipto tuvo una junta militar tras la salida del dictador Hosni Mubarak,
Vale el apunte también de que durante los años en que gobernaba Mubarak ningún medio de prensa cotizado se arriesgó a llamarlo dictador. Nada más caer o nada más estar en entredicho su presidencia y su continuidad en el poder, ahí sí empezaron a utilizar el calificativo dictador. Esto también dice mucho de nosotros occidentales, qué tipo de prensa consumimos, qué tipo de relato abonamos, y la hipocresía y las medidas de doble rasero que todavía persisten. Pero en Egipto gobernó una junta militar durante un año mientras fraguaron un proceso electoral muy viciado, pero que se ganó en segunda ronda electoral, ganó el candidato del partido islamista de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi, que después, al año, sufrió un golpe de estado de su propio ministro de Defensa, el que es hoy un general devenido presidente civil, Abdel Fattah al-Sisi. Hay que entender entonces que el primer presidente civil que tuvo Egipto, un país que se remonta a la civilización de los faraones, el primer presidente civil, el único que ha tenido, fue Mohamed Morsi, y duró en el poder un año, del 2012 al 2013. En junio del 2013 se va a congelar la Constitución, se va a sacar al ejército a las calles, la aviación a sobrevolar las principales ciudades egipcias, y Abdel Fattah al-Sisi va a llamar a elecciones anticipadas porque envió a la cárcel a Mohamed Morsi. De hecho, murió el año pasado estando en la cárcel. El dictador Mubarak fue absuelto de los cargos que estaban pesando en su contra, fue enviado en arresto domiciliario, cumplió con prisión domiciliaria, y era un hombre de avanzadísima edad y falleció en febrero de este año. Bien, lo que tenemos que tener presente entonces es que allí en Egipto ha habido una revolución y una contrarrevolución de los militares, que siguen siendo la columna vertebral del país. Se estima que entre 45 y 60% de la economía del país depende de empresas que o bien están dirigidas por militares o que pertenecen a familiares y una casta, una élite que domina financieramente hablando el país. Un país que, además de percibir divisas por el turismo, también percibe divisas por el canal de Suez. Por tanto, podemos intuir que con la pandemia y lo que es la ralentización de la economía a nivel mundial, se ve fuertemente repercutida la economía del país, pero también por la frenada, digamos, por el receso en el sector turístico, porque no hay personas viajando, mucho menos turistas que vayan a Egipto, un país que también ha denunciado ya casos de infectados del coronavirus, aunque sabemos que la cifra podría ser mucho más elevada de lo que las estadísticas oficiales dan cuenta. Por otro lado, tenemos la situación también al rojo vivo en Libia, donde yo he escrito bastante sobre esta cuestión, tanto para medios locales como extranjeros, sobre la tormenta perfecta que se está gestando a las puertas de Europa. Recordemos que Libia fue otrora colonia italiana, pero que además en Libia tenemos dos rivales, dos hombres fuertes que quieren hacerse con el poder y el control del gobierno de Libia. El gobierno nacional o de unidad nacional establecido, instalado en Trípoli, al oeste del país, y en Cirenaica, al este, en Bengasi, tenemos al mariscal renegado Khalifa Haftar. Esto lo dejamos para nuestra siguiente clase, para el próximo sábado, y sin embargo me voy a detener en el capítulo de la península arábiga, donde también hubo tempranamente en el 2011 una revuelta muy importante en un reino pequeño como es Bahrein, un país muy cercano a Arabia Saudí. Normalmente hablamos del prostíbulo, el patio trasero de Arabia Saudí, todo lo que no se puede hacer en Arabia Saudí por las prohibiciones impuestas por la Sharia, no consumir alcohol o, por ejemplo, no mantener relaciones sexuales con mujeres fuera del vínculo matrimonial. Todo eso se puede conseguir en Bahrein, un reino habitado mayormente por chiíes, pero gobernado por una familia, la dinastía se llama Al-Jalifa, que son suníes. Contrario a lo que pasa en Siria, donde la mayoría de la población siria es suní y es gobernada por una minoría chií, los alawíes, la familia de Al-Assad y su entorno. En el caso de Bahrein tenemos a un rey suní que gobierna sobre una mayoría chií, y esa primavera árabe fue aplastada tempranamente por el escudo península, que fue conformado
por policía y por militares, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos Árabes Unidos, como también de Kuwait, es decir, los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo, que lanzaron al auxilio del rey de la familia al-Jalifa reinante en Bahrein a un escudo península para obliterar literalmente cualquier vestigio de la primavera árabe en Bahrein. Tanto es así que eliminaron hasta el símbolo de la perla, que era una estatua, era una pieza de arte que adornaba la plaza principal de Manama, la capital de Bahrein, donde se congregaban los manifestantes. Entonces hay un hermetismo cuasi absoluto sobre la situación de los presos políticos en aquel país, y tenemos que volver a hablar del sectarismo siempre presente, que, como digo, no es voluntad de los pueblos continuar con ese sectarismo, sino que muchas veces son los propios políticos y sobre todo las dinastías reinantes las que continúan abonando ese sectarismo porque les es servicial y útil a sus intereses. Como vemos entonces, el fenómeno llamado Primavera Árabe, iniciado en el 2010 en Túnez, 10 años después, continúa, es un proceso muy largo. ¿Por qué? Pues porque, como vemos, hay una resistencia y una resiliencia de las castas militares que, aupados al calor de las independencias, si se quiere, que se vivió en la segunda mitad del siglo XX en estos países, recordemos que británicos pero también franceses salieron no solo del mundo árabe sino también del resto de África, salieron, por ejemplo, en Argelia hubo una guerra de 8 largos años con Francia en 1962, con lo cual podemos entender que fueron los militares el cuerpo organizado, cohesionado, entrenado, pero además con armas a su disposición para pelear y librar esa lucha por la independencia, y después auparon a la silla del poder y no han querido dejarlo hasta que la calle los ha obligado. Por tanto, ¿saldo positivo de la primavera árabe? Sí, porque si pensamos en clave occidental y pensamos que los pueblos y la sociedad civil se sabe fuerte hoy y se han desempolvado ese miedo de encima y saben que juntos tienen la unión, tienen la fuerza, podemos decir que ha sido un saldo positivo en ese sentido, pero ha sido muy costoso en vidas y, por supuesto, se ha derramado sangre, también se ha encarcelado a muchos presos políticos. La Hermandad Musulmana, que es una asociación islamista contemporánea que nació en la década del 20, concretamente en 1929, terminando esa década en Egipto de la mano de un maestro de primaria, Hassan al-Banna, nunca había logrado ser reconocida como movimiento político, sino como asociación de beneficencia. Fue con la salida de Mubarak, la llegada de la democracia tal como la entendemos en Occidente en Egipto en el 2012, que pudieron ser reconocidos como partido político para ser después otra vez clandestinizados, enviados a la clandestinidad sus líderes, cuando no asesinados, en 2013, y sigue siendo una asociación prohibida. La tipifican como de terrorista, de incitar al odio y al terrorismo en el país, de crear disenso entre los egipcios, con lo cual vivimos horas aciagas en cuanto a libertad de expresión, en cuanto también a derechos civiles violentados en estos países, y en ese sentido también hay que lamentar que la economía de estos países, lejos de mejorar, ha ido todavía estancándose mucho más, también producto de la coyuntura regional, el clima de inestabilidad que rige en estos países, que hace que no haya inversión extranjera directa. Egipto fue y sigue siendo rehén de la ayuda económica de la administración estadounidense, que va a parar a manos de militares para la compra de armamento militar estadounidense sobre todo, pero también para financiar otros proyectos de las Fuerzas Armadas egipcias, a cambio de que Egipto de alguna manera acompañe las decisiones de materia de política exterior de Estados Unidos en lo referente al conflicto palestino-israelí. Pero además también depende mucho de la ayuda financiera que recibe de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos. Así pues, entonces podemos hacer un balance en lo económico bastante negativo de esta primavera árabe. Si acaso el tono, la nota positiva la van a dar justamente los jóvenes, que ya se atreven a despegar de ese discurso dominante que hasta hace 10 años gobernó en estos países, de que tenían que aceptar todo lo que viniera de sus gobernantes, puesto que ellos habían sido los militares los que habían devuelto la soberanía y la dignidad
al pueblo árabe, ya fuese el de Irak, ya fuese el de Siria, ya fuese el de Egipto. Es un proceso que continúa y como todo proceso que está creando cambios que van a dar que hablar por muchos años, que será un proceso que estudiaremos en los libros de historia más pronto que tarde, vamos a necesitar una generación más para ver otros resultados y otro tipo de clima de liberalización política en estos países. Y ahora sí, si os parece bien, vamos a compartir nuestra sesión de Zoom para responder vuestras preguntas. Tengo también algún otro material que os puedo proveer o podemos, si hay tiempo, utilizar alguna otra presentación, pero creo que tenemos bien planteado el tema para poder entonces trabajar juntos ahora en nuestra sesión de Zoom. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestro atento interés.